Bien, hoy vamos a hablar sobre vela japonesa. Es algo muy importante y que nosotros a la hora de hacer trading eh, aprendamos, aprendamos a diferenciar qué significa una vela, cuál es su estructura, dónde comienza, dónde termina. Es para eso esta clase y necesito que presten suma atención en esto. Eh, Tomen apunte, hay mucha información en internet acerca de esta información, eh, pero si uno se lo explica es mucho mejor y ustedes vayan sacándose la duda a medida que vayamos avanzando. Bien, ¿se ve la pantalla? Sí, se ve. Sí, profe, se ve Bien, bien. muchísimas gracias. Bien, la estructura de la vela, de una vela japonesa, esos colores que nosotros vemos en el gráfico, eh, que nos marcan una tendencia, y ustedes ven distintos colores, un rojo y un verde generalmente, eso se llaman velas japonesas. Cada vela de esa deja una lectura dentro del mercado, deja un patrón y deja un indicio de lo que el mercado va a hacer a futuro. Es por eso es tan importante conocer qué significa cada vela. Cuando nosotros eh, hablamos sobre vela japonesa, tenemos que saber cómo se conforma una vela. Esta, esta vela que yo les he dibujado acá, eh, esto es el cuerpo. Todo esto verde que está señalado entre estos dos, esto es el cuerpo de una vela. La parte superior, la parte superior y tanto la inferior, esta es la mecha de la vela y algunos le llaman, otros tres le llaman la sombra de vela. ¿Qué significa? Al ser una vela verde, como la que tenemos acá dibujada, es una vela donde eh, hay fuerza compradora, el mercado va al alza. Eso significa que del activo que estemos operando, sea cual sea, en este caso nos vamos a referir al oro, cuando la vela es verde significa que hay fuerza compradora, que los compradores están ganando la pulseada. Si nosotros vemos este patrón dentro del mercado, una vela verde, nosotros, la lectura que nosotros podemos llegar a tener de la vela, que esta parte inferior acá, esta parte inferior, es la apertura de la vela. Acá se aperturó la vela. ¿Qué sucedió en el transcurso de, pónganle que estemos en un periodo de 5 minutos, en esos 5 minutos, ¿qué sucedió? La vela, eh, a- habían vendedores que querían hacer que el mercado baje, entonces la vela hizo un recorrido, perdón, hizo un recorrido a la baja, hizo todo este recorrido a la baja. Y hasta acá fue que llegó abrió acá, llegó hasta acá. Este fue el máximo inferior de la vela. O sea, fue el mínimo que hizo la vela con la fuerza de los vendedores. Pero como había más órdenes compradoras, la vela comenzó a subir, llegó hasta un máximo y antes de que terminen los 5 minutos, la vela cerró aquí. Entonces, tenemos un mínimo, tenemos una apertura, tenemos un cierre de la vela que es este y tenemos un máximo de la vela. Este mínimo y este máximo lo que nos está diciendo que hubo fuerza compradora. Y esta vela esta mecha que dejó hacia abajo significa de que había liquidez, que habían vendedores que querían vender, pero los que en verdad ganaron la pulseada fueron los compradores, entonces la vela eh, cerró al alza. Bien. Dentro del mercado tenemos
un montón de tipos de vela. Esta vela roja, cuando el cuerpo de la vela es grande y el cuerpo cierra al alza, fíjense, esta fue la apertura de la vela, hizo un recorrido a la baja, pero había mucho más órdenes compradora, entonces la vela cerró al alza en verde y esto significa que los compradores ganaron la pulseada. Esto significa una vela alcista. Cuando nosotros vemos estos tipos de velas dentro del mercado, significa que los compradores están teniendo el control en ese momento, en esa sesión operativa del mercado. Esta vela significa que la presión compradora es grandísima. ¿Por qué? Porque por más que dentro del mercado hay un montón de vendedores, otro montón de compradores, la mayor cantidad de personas o de traders o de instituciones están comprando. Entonces significa que por más que hizo un recorrido, todo el volumen todo el volumen los tienen los compradores. Eso es lo que significa esta vela. Lo mismo sucede en una vela bajista. Cuando nosotros tenemos una vela bajista, eh, tenemos una apertura acá arriba, tenemos un recorrido al alza, pero no es suficiente, no hay suficientes compradores dentro del mercado para sostener una vela al alza, entonces la vela cierra a la baja. Cuando hay cuerpo así grande y una mecha hacia atrás dejas, esto significa que el dominio lo están teniendo los vendedores. Significa que el control del mercado en esa sesión, en esa hora, lo están teniendo los vendedores. Yo más adelante lo van a comprender bien, pero cuando ustedes están viendo el mercado y están viendo lo que está sucediendo dentro del mercado, no es que ustedes van a la deriva y compran o venden porque sí, sino porque el mercado, a través de estos tipos de vela, y si es en alta temporalidad mucho mayor, eh, sabiendo el tipo de velas que nos va dejando el mercado, es una huella que nos está dejando que el mercado puede llegar a seguir subiendo, como también puede dar indicios que el mercado comienza a rechazar una zona y va a hacer un cambio de tendencia. Por eso es importante saber en qué tipo de vela nos encontramos a la hora de, de operar. Entonces, esta vela con un cuerpo grande abajo, con una mecha hacia arriba, sin dejar mecha acá abajo, significa que la fuerza es vendedora. Bien, dentro del mercado, cuando nosotros vemos el mercado, como le decía hace un ratito, no solamente hay velas con cuerpo hacia el alza o hacia la baja, sino que también las velas van dejando patrones, van dejando huella de qué está sucediendo. Como le decía hace un ratito, esta vela se llama vela doji o una vela de indecisión del mercado. Muchas veces estas velas doji cuando son grandes, y más sucede cuando son en alta temporalidad, puede llegar a significar un cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque el mercado está mostrando indecisión. Llega el momento de que no se sabe si hay fuerza compradora o vendedora. Pónganle que estamos operando dentro del gráfico y hay una fuerza compradora, pero comienzan a ver velas cada vez más pequeñas, se acerca una zona donde el mercado puede llegar a reaccionar, darse vuelta y nos aparece una vela esta justo en nuestra zona de venta. Esto es una vela de indecisión, significa que el mercado está perdiendo fuerza alcista. Hay una vela que no están ganando, ya los compradores en este caso no están ganando. Puede ser de cualquier color, por cierto, puede ser verde acá, puede ser roja, puede ser blanca. Hay velas de indecisiones que son blancas. ¿Qué nos está mostrando de que ya no hay fuerza compradora? Pónganle que estamos en una tendencia alcista, sino que ya hay una indecisión, están perdiendo la fuerza los compradores, entonces ya no hay volumen de compra y comienzan los vendedores a hacer bajar el mercado.
Bien, esta que tenemos acá eh, es una vela de cambio de tendencia. Dentro de la estructura tenemos dos tipos de patrones de vela. Hay velas que son de continuidad, que nos están diciendo, póngale, hay velas que son tres velas iguales, continuas, del mismo color, que se llaman, y creo que los están más adelante, se llaman los tres soldaditos blancos. Eso es un patrón de continuidad. Significa que hay tres velas iguales que está mostrando fuerza alcista. Entonces, significa que si nosotros estamos en una compra, el mercado puede seguir subiendo. Ahora, esta vela que tenemos acá, esta es una vela de cambio de tendencia. Significa que si esta vela, ya sea en 15, en media hora, en una hora, 2 horas, 4 horas, no está marcando una vela así, significa que el mercado está mostrando indicio de un cambio de tendencia. Un cuerpo pequeño y chiquitito y una vela larga hacia abajo. Todos estos ejemplos ahora, después que terminemos de repasar estas velas, vamos a ir y los vamos a mirar en el gráfico. Bien. Esta es la misma vela que recién vimos al alza, pero esta es una vela martillo invertida. En vez de estar al alza, está a la baja. Son, se van a ver en distintas situaciones. La otra vela que el cuerpo lo teníamos acá arriba, lo vamos a ver en un cambio de tendencia. Cuando la tendencia es bajista y va a haber un cambio al alza, vamos a tener el patrón anterior. Pero cuando tenemos este patrón, generalmente se da cuando un mercado lo tenemos al alza, que va hacia arriba, hace una vela martillo en la parte superior. Eso se tiene que combinar junto con una zona de reacción donde nosotros creemos que el mercado va a bajar. Se da ese tipo de vela y eso nos está dando un indicio que el mercado va a hacer un cambio de tendencia. Si iba en una tendencia alcista, va a comenzar a estar en una tendencia bajista. Bien, esta vela que ustedes ven acá se llama vela pin bar. Las velas pin bar son también velas de cambio de tendencia. Cuando nosotros tenemos marcado una zona de reacción donde podría llegar el mercado y podría ser un cambio de tendencia, nosotros tenemos eh, uno de los patrones que nos deja el mercado es una vela pin bar. ¿Qué significa la vela pin bar? Un cuerpo pequeño arriba Una mecha larga. y una mecha larga hacia abajo. O lo contrario, hacia arriba, si hay una tendencia que vamos alcista y el mercado va a bajar, eh, nos deja la mecha larga hacia arriba. Eso es una vela pin bar. No me rayen la pantalla, Malo, por ¿no? favor. Les pido disculpas, los silencio. Cualquier duda que les vaya surgiendo, se desmutan y me preguntan nomás. Bien. Exactamente lo mismo sucede acá, eh, perdón, con las velas pin bar bajista, que es lo que explicaba. Recién veíamos la misma vela, pero al alza. Ahora es para un cambio de tendencia, para una tendencia bajista. Nos deja una mecha larga hacia arriba, una mecha de liquidez o una toma de liquidez, como ustedes lo llamen o como lo aprendan, pero deja una mecha larga hacia arriba y un cuerpo pequeño abajo. Esto es una vela pin bar. ¿Cuándo, cuándo gana efectividad estos tipos de patrones? Cuando son en alta temporalidad. Bien, acá tenemos una vela envolvente.
Las velas envolventes pueden darse en las dos situaciones distintas, tanto en un cambio de tendencia como en una continuidad. Cuando nosotros tenemos en un cambio de tendencia, póngale, viene el mercado hacia la baja, viene bajando, tenemos un rechazo a la zona, una vela con cuerpo, puede ser pequeño o mediano, eso indiferente, pero la vela que le continúa envuelve a la que está anterior. Esto significa que si es envolvente que la envuelva, significa que ya los vendedores perdieron fuerza y hay volumen de compra. Esta se llama vela envolvente. Se puede usar para cambio de tendencia y para también para mostrar una continuidad dentro de una tendencia. Hace un ratito les decía de las velas, velas de continuidad. Acá tenemos un ejemplo claro de una vela de continuidad. Cuando hay tres velas con el mismo tamaño, el mismo cuerpo, que están continuas. Estas son velas que nos están confirmando una tendencia. En este caso puede ser una tendencia alcista. Si fuese en rojo hacia abajo, nos está indicando que hay una continuidad de tendencia bajista. Esto, si nosotros arrancamos, justo entramos en una operación que justo un poquito más abajo está nuestra zona, lo que nos está diciendo, bien, se pueden quedar tranquilos que el mercado va a seguir subiendo. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, si hubiesen eh, velas que son iguales, pero las mechas largas hacia arriba, significa que hay un rechazo a la zona y que puede continuar bajando, que solamente hizo una reacción a nuestra zona de compra, hizo una reacción al alza, pero solamente una reacción y puede seguir bajando. Pero como en este caso que los cuerpos son todos iguales, eh, y nos está mostrando una clara tendencia alcista, significa que es un mercado de continuidad. Bien, hasta acá vimos alguna de las velas, cómo se compone una vela y qué patrones dejan esas velas. Hay muchísimos otros patrones dentro de lo que podemos llamar vela japonesa. Hay un montón de patrones. Pero usted, al ser recién la tercer clase con estos patrones, que son eh, los más comunes dentro del mercado que se den y que son repetitivos y que ustedes los van a ver que se repiten una y otra vez, son todo esto, las velas martillo, las velas pin bar, velas envolventes, velas de discontinuidad, eh, van a ver velas con volumen alcista o bajista. Y ahora, denme un segundo, ahí me desmuto. Se fue el audio. No se escucha. Disculpen, ahí volví. Pasa que me quedé iñero 2 minutos y tengo el nene con fiebre. No, no, ahí volví. Me había mutado un segundito. Bien, vamos a pasar al gráfico entonces. Vamos a limpiarlo.
A ver en cuánto estamos, vamos a verlo en una hora. Bien, vamos a ver el gráfico entonces. Nos vamos a ir más atrás, por acá, y vamos a empezar a buscar velas. Dijimos velas de cambio de tendencia. Yo hace un ratito les nombraba los tipos de vela y por qué dejan una huella de lo que puede llegar a ser el mercado. Yo hace un ratito, pónganle, les nombré velas Pimbar. Esto que ustedes están viendo acá, mire, fíjense que es el mercado en este momento está en una hora. En una hora está. Alta temporalidad. Es un movimiento grande porque una alta temporalidad, fíjense que hizo un recorrido del, vamos a poner el 4100 al 4000, ahí no lo veo, 4450 son 4500 pip. Es muchísimo. Bueno, esto que nosotros vemos acá es una vela Pimbar. Una vela de cambio de tendencia. Le voy a cambiar el color. Es una vela de cambio de tendencia, fíjense. Vela Pimbar. Bien, vamos a buscar otra vela de cambio de tendencia. Acá arriba, nosotros hablamos vela de cambio de tendencia. Cuando nosotros tenemos una zona importante, pónganle, si yo tuviese que operar ahora, yo voy a marcar la punta de esta vela Pimbar, la punta porque es donde puede llegar a reaccionar el mercado. Y yo sé que esta zona es una zona de reacción, que yo acá, si el mercado comienza a subir, yo acá sé que puedo llegar a vender, pero no necesito solamente saber por qué puedo vender, sino tiene que haber un indicio de que yo en ese momento puedo vender. Entonces, empiezo a leer patrones y uno de los patrones que me está dejando eh, el mercado en este momento, fíjense. Una vela martillo. Una vela martillo. Una vela de cambio de tendencia. Bien, vamos a buscar otra más. Vamos hacia donde se acaban. Miren, yo digo, bueno, acá puede ser que sea una zona buena. Hay otro patrón acá que más adelante lo van a aprender, que es un patrón de continuidad. Se los digo igual, por si alguno lo conoce, que es un patrón banderina alcista, que significa que está haciendo una bandera, que está en una tendencia alcista, se dibuja este patrón para el mercado seguir continuando. Pero ¿cómo sé yo que el mercado va a seguir continuando aparte del patrón que me está dejando? Fíjense, acá tenemos una vela, uy, me confundí de dibujo, una vela de indecisión. Acá un poquito más allá nos está dejando otra vela de indecisión, diciendo, che, yo no voy a seguir bajando, yo no puedo seguir bajando. Entonces los compradores están ganando la pulseada y el mercado comienza a subir. Fíjense, estamos en una alta temporalidad, acuérdense. Decimos, bueno, yo tengo una zona acá de reacción. ¿Cómo sé, otra vez, cómo sé que el mercado va a bajar? Fíjense, ¿por qué? Porque el mercado apoyó acá, apoyó acá. ¿Cómo sé que el mercado va a bajar? Bien, el mercado acá nos está dejando
una vela envolvente. Fíjense que hay una vela, lo vamos a borrar a esto para que no moleste. Fíjense que hay una vela al alza, pero la que le sigue, la vela que le sigue justo en nuestra zona de venta, es una vela que la envuelve completamente. Entonces, nos está diciendo que va a cambiar de tendencia. ¿Por qué? Porque hay una vela envolvente. Miren, fíjense acá. Otro cambio de tendencia más, otra vela envolvente, un cuerpo pequeño, la anterior es más pequeña y la que le continúa la envuelve por completo. Fíjense, vamos a buscar otro por acá. Vela pímbar. Acá tenemos una vela pímbar. A ver si buscamos otro. Esta puede llegar a ser una vela de indecisión. Vamos a buscar otro más, en cambio tendencia, a ver qué nos deja. Vela pímbar, ¿qué significa? Que pegó un mechazo alto. ¿Por qué es vela pímbar? Porque dejó un mechazo alto, una toma de liquidez y vuelve y cierra la baja. Esto nos está dando indicio que el mercado tiene fuerza bajista. Hay gente que está comprando porque fíjense que acá hizo una gran subida. Hay gente, por eso el mercado vuelve a reaccionar a la zona, pero necesita bajar a buscar liquidez abajo. ¿Cómo sabemos que va a volver a cambiar de tendencia? Tenemos acá una zona de apoyo, un soporte fuerte, y nosotros sabemos que ya el mercado puede llegar a venir a reaccionar al alza. ¿Y qué nos va a determinar que va a reaccionar al alza, aparte de nuestras zonas operativas? Que nos está dejando información en las velas. Fíjense, una vela de indecisión. Vamos a buscar más acá, en otro cambio de tendencia. A ver, vamos con otro cambio de tendencia más grande. Fíjense. Más adelante ustedes todo esto les va a cerrar. Todo lo que estamos hablando les va a cerrar todo porque vamos a empezar a hablar estructura de mercado, patrones chartistas y ustedes van a comprender todo esto. ¿Por qué? Porque cada acumulación, cada patrón que deja acá es información dentro del mercado. Ahora solamente estamos haciendo una lectura de vela para que ustedes sepan qué significa cada vela. Bien, decimos, bueno, tenemos una zona de reacción fuerte acá, una zona de reacción fuerte. Fíjense, nosotros podemos llegar a marcar acá porque el mercado se apoyó varias veces. Y fíjense, ¿cómo sabemos que el mercado va a volver a reaccionar al alza? Dejó una vela martillo. Vamos más atrás. No. Acá dejó una vela de indecisión, otra vela de indecisión. Acá dejó otra vela de indecisión. Esto nos está dando el indicio que el mercado está reaccionando a esa zona. Acá, fíjense, acá nos dejó tres velas continuas de indecisión, sin saber si iba a tener, si iba a continuar bajando. Pero como había fuerza compradora, fíjense, hubo una vela envolvente para que el mercado continúe subiendo. Lo mismo acá, una vela de indecisión, velas de indecisiones. Fíjense acá, una vela de indecisión marcándonos un cambio de tendencia. Fíjense acá, velas de indecisión. Acá, otra vela más de indecisión, una vela de indecisión, una vela doji. Esta, velas de indecisiones. ¿Se comprende, trader, cómo funcionan las velas dentro del mercado y qué nos marca cada vela? Profesor, las velas de Sí, indecisión son los que tienen un cuerpo mediano y mechas largas tanto arriba como abajo. exactamente. Dejan mecha tanto para arriba y para abajo y su cuerpo es pequeño. Mientras más pequeño, más indeciso del mercado. Ah, ok. Fíjense, estas cuando son eh,
que dejan cuerpos largos acá, largos, son velas de liquidez, velas pímbar se le llaman. Fíjense acá, en todos los cambios de tendencias bruscos hay mechas largas, estas son velas pímbar. ¿Y qué significa? Que hay una toma de liquidez acá y que más a futuro esta zona la va a venir a buscar para seguir tomando liquidez. Si nosotros la marcamos, miren, la achicamos acá, ahí estamos lejos. Pero fíjense qué importante que es esta zona, porque dejó una vela pimba. El mercado reacciona a la misma zona siempre. Fíjense cómo vuelve a tocar la zona, vuelve a tocar la zona y siempre se maneja sobre la misma zona. Fíjense. Y todo por una vela pin bar que acá dejó en el pasado. ¿Por qué? Porque hay liquidez, porque hay muchas instituciones que dejaron órdenes programadas ahí que necesitan activarse en un futuro. Pero bueno, eso para los nuevos más adelante lo van a comprender perfectamente qué significa. Bien, ¿tienen Profe, alguna otra duda? ahí esa, eh, es, eh, ¿qué tiempo puede pasar entre lo que sucede esa vela o sea, para seguirla tomando en cuenta? ¿Un día, 2 días o no se No, puede medir eso? no, porque ponele que el mercado reaccionó acá en esta vela. Y el mercado se fue al alza. Pueden pasar meses a que el mercado vuelva a bajar y llegar a esta zona. Y puede que no la respete, que la rompa hacia abajo porque hay mucha fuerza vendedora, pero cuando el mercado vuelve, póngale, lo dibujamos así, que el mercado tiene fuerza vendedora, la rompe, pero cuando el mercado vuelve a subir, esta vela, esta zona eh, que hay órdenes programadas, va a reaccionar a la baja. Por eso se vuelve una zona importante. ¿Se comprende? Sí, sí, gracias, profe. En un futuro la vuelve a respetar. ¿Alguna otra consulta? Mm, Pregunta, disculpe. Sí, Armando, pregunte. Cuando el martillo está en su posible reversión alcista, digamos que ahí Sí. compro y una vez que llega a un mínimo, ya sea un martillo invertido, advertencia de cambio, ahí puedo cesar la posición. Disculpe. O sea, vos estás en una venta y llegó y hizo una vela martillo. Exacto. O sea, no, es decir, en compra posibles de versión de alcista y ya. En ahí compro y una vez que llega al límite donde es la martillo invertido y baja es Todo decir, se depende apodera el... todo depende en qué posición esté. Ponele que te hizo una vela martillo, no sé. Supongamos que es esta vela martillo. Vos entraste en compra porque te hizo una vela martillo acá. Vos, Ya. vos vas a salir cuando el mercado tenga la próxima zona de venta. O sea, tu próxima zona es esta. Acá vas a salir. Ponele que tu zona esté mucho más lejos, pero el mercado hizo una vela martillo acá, pero no tenés ninguna zona de reacción que te muestre que el mercado va a seguir bajando, sino que es solamente un rechazo, una zona, como acá, fíjate, subió, acá teníamos la vela martillo, subió, ponele que acá te haga otra vela martillo invertida, bajó, pero como no tenías ninguna zona, hizo un retroceso para continuar subiendo. Entonces vos tenés que guiarte por las zonas operativas. Ahora, vos me decís, el mercado viene subiendo, me hizo una vela martillo acá, yo
coincide con mi zona operativa, eso significa que es muy probable que sí el mercado haga esto que hizo ahora, reacciona a la baja. ¿Por qué? Tengo una zona importante, entonces me hizo un patrón de vela acá arriba, me hizo un patrón de vela acá arriba, eso significa que el mercado puede seguir bajando. ¿Se comprende? Sí, muchas gracias, profe. Le agradezco. Bien, Armando. No, por favor. ¿Alguna otra consulta, traders? Profe, una pregunta. ¿Me escucha? Sí, 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 lo escucho. ¿En qué temporalidad más o menos eso se puede ver? ¿En todas las temporalidades o solo en una Sí. hora? No, en todas las temporalidades, pero mientras mayor es la temporalidad, más efectiva la zona. Ah, ya, ya, profe. Sí, sí, está bien. Gracias. Bien. ¿Tienen alguna otra consulta? Bien, tres. Aparte de hablar de las velas, hay algo muy importante que uno tiene que tener en cuenta a la hora de entrar en operaciones dentro del mercado y es el psicotrading. El psicotrading, ustedes van a comprenderlo más adelante cuando comiencen a operar con capital. Pero analizar el gráfico, hacer lecturas de las velas, eh, eh, no sé, pónganle, conocer los patrones, las tendencias, eso es solamente el 15% de lo que es analizar un mercado. Lo que más cuesta, lo más difícil dentro del mercado, lo que más cuesta es el psicotrading. Es la psicología del trader, lo que uno sufre, lo que el trader sufre a la hora de operar. Yo les he enseñado a los alumnos que hemos tenido anteriormente y les he explicado que esto es solo la punta del iceberg. Ustedes cuando comienzan a operar se van a comenzar, denme un segundo, ahí me les pido disculpas. Bien, analizar, como les decía, es solamente el 15%, analizar el mercado, la parte técnica, solo es el 15% del trading, eso no es difícil. Lo que yo les estoy enseñando ahora de las velas, de la estructura que van a aprender más adelante y todo eso, no es lo complicado. Lo complicado va a ser dominar su mente. ¿Por qué? Porque los peores enemigos que ustedes tienen eh, y que yo tengo, cuando nosotros operamos salen a la luz. Fíjense. Yo soy una persona que sufre mucho, mucho sufre la ansiedad. Yo soy una persona ansiosa. A la hora de operar eso te juega muy en contra ser ansiosa. ¿Por qué? Porque yo quiero abrir el gráfico y quiero operar ya. Y si nosotros estamos viendo el gráfico y el mercado comienza a bajar acá, qué sé yo, pónganle que sean las 9 de la mañana y a las 10 abre las bolsas y yo tengo mi zona marcada acá
y no puedo esperar a que baje y digo, no, el mercado se me va al alza, se me va al alza y entro fuera de tiempo. El mercado una mecha de liquidez a la baja, pega una mecha de liquidez a la baja como esta y a mí me sacó por ansioso, por no saber esperar, por no esperar una confirmación. Entonces, una persona ansiosa pierde dinero dentro del mercado, sufre. ¿Por qué? Porque no está psicológicamente preparado para llevar a cabo una operación. ¿Por qué? Porque no sabemos esperar. Una persona que es ambiciosa, que quiere dinero, todos estamos acá por el dinero, aprendiendo esta profesión por dinero, porque es muy bien paga, muy remunerativa. Pero una persona que tiene ambición por el dinero, que es codiciosa, quiere sacar plata al mercado, quiere sacar plata al mercado, entonces quiere operar en todo momento. A toda hora quiere operar. Y el mercado no a toda hora nos va a dar ganancia, nos va a dar la posibilidad de poder ganar dinero dentro del mercado. Entonces, una persona que es ansiosa, una persona que es ambiciosa, termina perdiendo dinero. Cuando una persona tiene miedo, cuando una persona tiene miedo dentro del mercado, no sabe cuándo entrar a una operación. ¿Por qué? Porque el mercado, el mercado llega a nuestra zona operativa y por tener miedo a que el mercado reaccione en ese momento, eh, tarda en entrar, la operación comenzó a desarrollarse, póngale, tenemos nuestra zona marcada acá. Nosotros decimos, acá va a reaccionar. Son las 12 del mediodía, fíjense, las 10 de la mañana son. Acá el mercado va a reaccionar. Por miedo, nosotros esperando que el mercado reaccione, llegó a nuestra zona, comenzó a desarrollarse y el miedo no nos dejó abrir la operación. Entonces, ¿qué sucedió? Hizo una mecha de liquidez, comenzó a bajar y nos sacó en pérdida. Entonces, como les decía recién, la ansiedad, la codicia, el miedo hace que los traders pierdan dinero dentro del mercado. ¿Cómo tiene que ser un trader para poder operar, para poder obtener ganancia? ¿Cómo tiene que ser una persona? Tiene que ser totalmente neutra y fría. Tiene que ser una persona que no le interese obtener dinero del mercado, sino que a consecuencia de eso, nosotros vamos a obtener ganancia. Entonces, el psicotrading, ahora que ustedes se quieren comenzar a hacer trading, tienen que comenzar a leer libros de psicotrading, tienen que empezar a informarse, tienen que empezar a aprender cómo dominar su mente. ¿Para qué? Para que cuando a ustedes les toca abrir una operación no tengan miedo. Eh, eh, para que ustedes no tengan codicia, para que ustedes sepan que operar el mercado no es por el dinero, sino que lo tienen que disfrutar, sino que tienen que ir por movimientos, no por dinero solamente. Acá un comentario me decía, disculpe, buenas noches, dominar mis emociones también debo tener en cuenta la gestión de riesgo y cuánto capital tengo, obviamente. No es lo mismo arriesgar, y tenemos $1.000 en una cuenta, un ejemplo. No es lo mismo arriesgar de esos $1.000 $10 que arriesgar de esos $1.000 $300. Es distinto el riesgo que tenemos, son distintas las emociones que vamos a tener dentro del mercado. Entonces, juega mucho el psicotrading dependiendo del capital y la gestión de riesgo que nosotros manejemos en ese momento. Entonces, es importante que nosotros, y que lo vamos a aprender más adelante. Disculpen, mi nene me está tocando la pantalla. Lo vamos a aprender más adelante. Ustedes teniendo una buena gestión de riesgo, teniendo eh, un capital acorde, una pérdida acorde al capital que tenemos en nuestra cuenta, va a enseñarnos
a dominar nuestra mente dentro del mercado. Eso es parte del psicotrading que uno tiene que tener en cuenta a la hora de operar traders. Bien, vamos a dejar de grabar.